Hallo liebe Deutschschüler, ich hoffe es geht euch gut und schön, dass ihr wieder dabei seid. El tema de hoy son los verbos con un prefijo separable. Es un tema que no existe en la gramática española, pero tampoco es tan difícil. Bueno, primero deben saber que en alemán existen muchos verbos que llevan un prefijo adelante y este prefijo se separa en el momento de conjugar este verbo. Pero simplemente lo tienen que ver como si fuese un vocabulario nuevo, o sea, no van a poder encontrar una lógica. Los prefijos en sí no tienen ningún significado acá en este contexto. Más bien se parecen un poco a algunas preposiciones que ya conocemos, pero en este contexto, cuando son prefijos separables, no tienen ningún significado. Vamos a ver algunos ejemplos. Anfangen significa comenzar o empezar. Aufhören, terminar. Aufräumen, ordenar. Ausgehen, salir a un bar, a un restaurante, por ejemplo. Einkaufen, hacer las compras. Acá siempre fui resaltando los prefijos. Y en el momento de leer el infinitivo, el acento siempre está sobre el prefijo. Anfangen. No pongo el acento sobre el verbo. Pero bueno, eso es un detalle menor. Vamos acá a la estructura de estos verbos. Estos verbos están siempre compuestos justamente por un verbo, en este caso räumen, y el prefijo auf. Eso acá es el infinitivo ordenar. Y cuando conjugo este verbo, ¿sí? O sea, puede ser en una pregunta o puede ser en una afirmación, es totalmente indistinto. Se conjuga el verbo como lo hacemos siempre en base del sujeto y el prefijo, en este caso acá el auf, se sitúa al final. Por ejemplo, ¿räumst du das Zimmer auf? ¿Ordenas el cuarto? O ich räume das Zimmer auf. Ordeno el cuarto. Afirmación. O heute räume ich das Zimmer auf. Hoy ordeno el cuarto. O sea, acá empezamos con un adverbio. Acuérdense que cuando empezamos una oración con un adverbio, en este caso acá heute, el verbo siempre está en segundo lugar y el sujeto está después del verbo, ¿sí? Pero de todos modos el prefijo está al final, auf. O, was räumst du auf? ¿Qué ordenas? Das Zimmer, el cuarto. En los 4 ejemplos, el prefijo está al final. Más adelante, para los alumnos que ya están en un nivel A2, B1, ahí sí también hay conectores que bueno, ahí pasa algo diferente con los prefijos. Pero para los que están empezando, que están en la 1, recuerden esta lógica, que el prefijo siempre está al final y se separa del verbo. Algo que deben tener en cuenta es que estos prefijos son un poco tramposos. ¿Por qué? Porque capaz ven acá, no conocen el significado de aufhören, por ejemplo, ¿sí? Pero sí conocen el verbo hören, porque ya lo vieron en algunas consignas, que significa oír o escuchar. Y ven aufhören en un texto o lo escuchan y piensan que tiene un significado similar. Y todo lo contrario. En este caso acá aufhören habíamos dicho que significa terminar. No se parece en absoluto al verbo hören. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? O sea, el significado cambia muchas veces y cambia muchísimo. En el caso de einkaufen, que significa hacer las compras, o kaufen, comprar, no cambia tanto, pero es más bien la excepción. ¿Sí? La mayoría de los verbos con un prefijo separable tienen un significado muy distinto al verbo que está sin el prefijo. Bien, resumiendo acá un poquito, acuérdense cuando se aprenden un verbo, se estudian un verbo con un prefijo separable, en el momento de conjugar este verbo, se separa el prefijo, se sitúa al final. Cuando es una pregunta, cuando es una afirmación, siempre es así. Excepto, bueno, como lo dije antes, para los niveles un poco más avanzados, sí hay conectores donde rompemos un poco con esta regla. Pero en el A1 está bien esta regla. El prefijo va al final,
siempre. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, sigan estudiando alemán.